historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria.
Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Buenas tardes, amigos y amigas vandálicos. Buenas tardes, jodedores. Buenas tardes, puchitos. Buenas tardes, vandálicos. Buenas tardes, extraterrestres. Buenas tardes, golpistas. En fin, pero sobre todo buenas tardes, hermanos de lucha, en esta lucha por la democracia, la institucionalidad y Estado de Derecho que comenzamos algunos en abril de 2018, otros desde muchos años atrás, pero sobre todo aquellos que estamos luchando ya por salvar nuestras propias vidas, por salvar las vidas de un pueblo de Nicaragua que está siendo víctima de una pandemia, que está siendo víctima de un desgobierno, que está siendo víctima de un par de dictadores que están actuando criminalmente contra el pueblo de Nicaragua. Una situación que está cada día más complicada, más difíciles. Está tan complicada y tan difíciles que ellos, por más que quieran disfrazar la realidad de las cosas, han tenido que ir aumentando el número de muertos y la situación que está sucediendo en el país el día de hoy. Y nuevamente dicen ellos claramente que lo que les interesa es la economía, no importa el costo de la vida. El día de hoy, la vocera de la dictadura reconoció lo siguiente, que hay 5 muertos que están ahorita en el país, hay un averaje de 5 muertos por hospital. Estamos hablando de 18 hospitales públicos, estamos hablando de 90 personas diarias que ya el gobierno admitió, y las cifras son mucho más altas, pero ya admitió que son 5 muertos en este momento el averaje por hospital. Estamos hablando de 90 personas diarias, estamos hablando que si este averaje lo mantienen, son 2.700 personas al mes, por lo menos, según las cifras de la dictadura, cuando la realidad es otra. Cuando sabemos que los muertos, desgraciadamente, por la irresponsabilidad y la falta de acción de esta dictadura, más las condiciones que ellos mismos han propiciado, es lo que está provocando que los hospitales estén a punto de colapsar y algunos ya han colapsado. Desgraciadamente el pueblo de Nicaragua ha hecho caso, gracias a Dios, digo yo, ha hecho caso a las medidas de las organizaciones mundiales de salud. Y por eso es que la exitosa labor de divulgación que han hecho los medios de comunicación independientes, el periodismo independiente, los programas independientes, el sector privado, la iglesia, los médicos, ha sido extraordinaria. Y eso ha evitado que haya más muertos de lo que están habiendo ahorita, que no es la cifra que está admitiendo la dictadura. Pero esta lucha, con la ayuda de Dios, estoy seguro que la vamos a superar y la vamos a vencer. Pero a costilla de cuántas muertes, a costa de cuántas muertes de las que hay y las que van a haber, porque esta dictadura no desiste en seguir creando las condiciones para que haya más muertos, para que haya más contagiados. Este pasado fin de semana llamaron a más de 2.000 y pico actividades
que se hicieran en todo el país, a pesar de que su propia gente se está muriendo, a pesar de que sus simpatizantes se están contagiando. Pero para ellos solo son números, sacrificios manejables. Como decía ahora uno de los principales asesores de Poloski, de la dictadura Poloski, si cerramos y llamamos a una cuarentena, el país quiebra económicamente. Dejarían de recolectar los impuestos que tanto les interesa. Esa es la realidad, desgraciadamente, en la que vivimos. Y mientras esto sucede y el pueblo busca desesperadamente cómo protegerse del coronavirus, desgraciadamente pasan cosas en la parte política que no deberían de estar pasando. El día de ahorita, en estos momentos, está terminando, están reunidos aquellos integrantes que todavía quedan en la coalición nacional. Una coalición nacional que yo, gracias a Dios, hace ya más de 2 semanas decidí retirarme y denunciar que ahí estaba pasando cosas que no estaban tan claras y que había agendas oscuras. Y quiero contarle una anécdota de lo que una realidad de lo que pasó, que por poquito y se termina ya de desbaratar algo que irremediablemente va a suceder. Ayer vimos a 2 miembros del Consejo Nacional del Movimiento Campesino decir que están convocando una reunión para finales de esta semana o la semana que viene y que los votos ya están para salir de esa coalición. El día de hoy estuve platicando con varios miembros de ese Consejo Nacional y me decían: Jaime, que no podemos estar en una coalición nacional que está siendo controlada por el MRS, controlada por la articulación, controlada por Brooklyn Rivera, uno de los principales aliados que ha tenido el Frente Sandinista en los últimos 10 años, por lo más de una década, pero además alguien que apoyó y aprobó la ley del canal. Entonces, para nosotros es intolerable, decía. Ya se trató de hacer el esfuerzo, pero ahí, desgraciadamente, las agendas oscuras son mayores que los intereses del país. Pues el día jueves 21, cuando se terminó de determinar las reglas de cómo iba a funcionar el Consejo Político de la coalición una vez que se formara, Juan Sebastián Chamorro propuso que, como había mucha presión del pueblo reclamando para que ya se anunciara la coalición nacional, que se diera por aprobado la coalición nacional. Después pones el comunicado, porque quiero contarles exactamente qué es lo que sucedió para que ustedes estén enterados de lo que está pasando. Pues en esa reunión del 21, Juan Sebastián Chamorro propone que, para calmar las inquietudes y calmar el clamor del pueblo, que como ya se anunció y ya se aprobó cómo iba a ser, según él ya se había aprobado los mecanismos del Consejo Político de la coalición cuando se forme, que ya se anunciara inmediatamente que ya la coalición estaba formada y que se diera oficializada su formación, y que los demás temas de la arquitectura de la coalición se iban a discutir más adelante cuando hubiera tiempo. Los temas como la exclusión, el tema de la inclusión en la cantidad de votos, de la exclusividad. Inmediatamente fue secundado por Tamara Dávila, una de las representantes de la Unidad Azul y Blanco y miembro del MRS. Inmediatamente el PLC se opuso y dijo: esperen un momentito, la coalición no se puede anunciar hasta que esté toda la arquitectura armada y estén todas las reglas del juego bien establecidas y bien claras. Igual lo dijo el PRD a través de uno de sus representantes, en este caso fue Miguel Mora. Pero como entre la UNAP y la Alianza Cívica controlan los votos, controlan más del 50% de los votos junto con Yátama, que es Brooklyn Rivera, quisieron aprobar y quisieron avasallar a los partidos políticos.
Lo que te hizo que el PLC dijera que iban a pensar ellos si regresaban o no regresaban a la coalición. El día viernes no hubo reunión de trabajo porque están recibiendo unos talleres de capacitación. Pero el día sábado el PLC iba a denunciar ante la comunidad internacional lo que había pasado. Y ya tenían elaborado un comunicado que lo están viendo ustedes, lo van a ver ahorita en pantalla, donde dice lo siguiente: aclaración sobre el avance del proceso de construcción de la coalición nacional. Y dice, el día 25 de febrero del presente año, el Partido Liberal Constitucionalista firmó y estuvo de acuerdo en integrar la mesa multilateral junto con otras 6 organizaciones políticas y sociales para trabajar con reglas claras la construcción de la coalición nacional a Nicaragua. Al respecto, desde la fecha de referencia, el PLC en la mesa multilateral ha presentado 2 propuestas de arquitectura para la organización, funcionamiento y operatividad de la coalición nacional. Documento donde el PLC somete a consideración todos los aspectos básicos y vinculantes con los órganos de funciones, integración, coordinación, etc. Es decir, las reglas claras que debe tener la coalición nacional para su desempeño. Tras este propósito, la mesa multilateral encargada de la creación de la coalición nacional conformó una comisión técnica que, teniendo de base la segunda propuesta de arquitectura del PLC, elaboró un documento de trabajo guía con el cual la mesa multilateral decidiría por consenso todos los aspectos concernientes arriba señalados para construir la coalición nacional desde la A hasta la Z, reglas claras. Sin embargo, y aquí viene dice, durante la reciente sesión virtual del día jueves 21 de mayo del presente año, al momento de aprobarse la creación de tan solo el primer órgano de la coalición nacional, el Consejo Político Nacional y sus funciones, la organización Alianza Cívica propuso que con la aprobación de ese primer órgano ya se considerara constituida y definida como tal la coalición nacional. Y por lo tanto, de ahora en adelante le correspondía únicamente al propio Consejo Político Nacional decidir cuándo lo estimaría bien todos los demás temas sobre la arquitectura de la coalición nacional. Es decir, que otro órgano crear, cuándo crearlo, qué funciones asignarle y cómo coordinarlo, e inclusive el mecanismo de votación, se quedaría para después. Ante esta delicada situación abrupta e inesperada, el Partido Liberal Constitucionalista aclara a la opinión pública nacional e internacional que lamentablemente las reglas para la eventual construcción de la coalición nacional han dejado de ser reglas claras, justas y confiables. Y por tal razón el PLC solicita urgentemente a la mesa multilateral retomar su deber y cumplir fielmente la responsabilidad para lo cual fue constituida, crear la coalición con reglas claras desde la A hasta la Z. Por amor a Nicaragua y a los demás nicaragüenses, no rompamos el consenso, armonía y la confianza con la que hemos venido tratando arduamente de trabajar, etcétera, etcétera. Cuando los miembros de la coalición, de la Alianza Cívica, se dan cuenta de este comunicado, le piden al secretario técnico de la mesa multilateral que llame al PLC. El PLC, a través de Miguel Rosales, le contesta que están molestos por lo que sucedió, porque ellos no pueden trabajar en una mesa donde las reglas del juego no estén claras y que el PLC no va a ser parte de esa coalición entonces. Y que estaban preparando este comunicado. Inmediatamente el secretario técnico llama a la Alianza Cívica y le comunica lo que está sucediendo. El doctor Palé, entonces José Palé, llama a Miguel Rosales y le dice a Miguel Rosales que qué pasa, que no se preocupe, que todo es hablable, que todo se puede hablar, que todo se puede componer. Y hace el doctor Palé que Juan Sebastián Chamorro llame a Miguel Rosales y al PLC y le diga que ellos se echan para atrás para que ya no se anuncie que ya la coalición está constituida y que le proponen que se vuelva a integrar a la mesa multilateral para tratar de formar la coalición nacional. El PLC inmediatamente dice que está bien, que ellos quieren trabajar por Nicaragua, pero que
retiran ese comunicado, pero que van a sacar otro por las dudas, porque no le tiene confianza. Y el otro comunicado, se retiran que no lo sacan, que no lo hacen público, y sacan otro comunicado donde dice lo mismo, eliminan el párrafo de que no hay reglas claras y ponen, por tal razón informa su estructura orgánica nacional, regional y departamental y municipal y sectorial que durante la sesión virtual del recién pasado jueves 21 de mayo del presente año fue aprobado el primer órgano de la eventual coalición nacional, el Consejo Político Nacional y sus funciones, y por lo tanto de ahora en adelante le corresponde siempre a la mesa multilateral continuar la aprobación de los demás órganos de la arquitectura y construcción, tales como secretaría, consejo consultivo, asesores, comisiones de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo anterior, el Partido Liberal Constitucionalista reitera a la opinión pública nacional e internacional el compromiso responsable, profesional y serio por continuar apoyando los esfuerzos para la construcción de la coalición nacional, siempre bajo los parámetros de reglas claras, justas y confiables para todos. En tal sentido, el PLC solicita a los demás integrantes de la mesa multilateral mantenerse en el propósito de su deber y cumplir fielmente este compromiso. Ahí vemos de nuevo, queda en evidencia lo que nosotros hemos venido diciendo. Las agendas oscuras, las hipocresías, las jugadas debajo de la mesa. Y todo esto porque el gol que querían meter Juan Sebastián y los miembros de la UNAP era que si esto quedaba así y lograba meter el gol, entre la UNAP y la Alianza Cívica iban a controlar, y la IATAMA iban a controlar más del 50% de los votos de la coalición. Por lo tanto, las decisiones que ellos quisieran eran las que se iban a aprobar. Porque tendría la UNAP 2 votos, la Alianza Cívica 2 votos y IATAMA 1 voto. Está hablando de 5, de 8 supuestamente. Ahí no se está pensando en Nicaragua. Ahí se están pensando ahí varios de los que están ahí. Lo que están pensando son en su candidatura, en sus intereses, en posibles arreglos o negociaciones con el gobierno, ¿verdad? Y controlarlo. Yo por eso le hago un llamado, ya tanto a los demás y al movimiento campesino, que sabe lo que está pasando ahí, que hay que, ya desgraciadamente se hizo el intento de hacer esa unidad con ahí, pero ahí hay los mismos de siempre, que siempre boicotean. Hay gente que ha sido aliado por décadas del Frente Sandinista y de repente ahora son de los que toman las decisiones en la oposición, mientras el país necesita una unidad de la verdadera oposición en este país para enfrentar la situación política que hay, tomando en cuenta que la comunidad internacional y sobre todo los Estados Unidos, de ahora en adelante las decisiones que va a tomar Trump van a ser basadas en las sugerencias y propuestas que le haga la diáspora nicaragüense en los Estados Unidos, que es la que le va a dar el voto, lo va a castigar a Trump. Y por lo tanto se debe haber aquí una unidad, pero de aquellos que realmente queremos sacar a Ortega y queremos cambiar la cosa, y no de aquellos que lo que andan buscando en agenda oscura es sus candidaturas, sus diputaciones, o peor aún, buscar cómo convivir con Ortega. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. Claro que sí. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como
No salir de casa a menos que sea absolutamente necesario. Mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas. Lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos. Estornudar o toser en el codo. Y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Quédate en casa, dale quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte. Ya está con nosotros el analista político, analista económico, conductor y director de su propio programa de televisión, además de sus mensajes a la nación todos los días a través de la Radio Corporación, y parte de los activos de Jaime Arellano en la Nación todos los martes. Estamos hablando del doctor Enrique Sáenz desde San José, Costa Rica. Don Enrique, gusto en saludarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está todo el mundo por allá, hombre? Pues encerrados, guardando las medidas de prevención. Hay aquí en Costa Rica una situación, por así decirlo, ambigua. Por una parte, efectivamente se ha logrado, como se dice a nivel internacional, aplanar la curva, y el aplanamiento de la curva más todos estos meses de encierro, pues ha provocado que una parte de la población un poco impaciente empiece a salir a las calles, ¿verdad? De tal forma que el gobierno tuvo en los últimos días, entre ayer y hoy, que apretar de nuevo las tuercas, ¿verdad? Clausurando centenares de centros de esparcimiento y endureciendo de nuevo las medidas para evitar que la gente tome demasiada confianza. Pero en general, bueno, nos estamos protegiendo. Muchas gracias por tu invitación. Solo quería hacer una aclaración a lo que dijiste antes. Vos decías que yo soy un activo del programa Jaime Arellano. Yo quiero decir que no soy un activo contable, que soy un activo político, pero en la contabilidad de Jaime Arellano no aparezco en los activos, sino que entre los activos institucionales, políticos y de opinión del programa Jaime Arellano en la Nación. Aclarado. y créeme, si hubiera activos económicos te lo diría. No, pediría participación. Ve, Enrique, vamos con la situación de aquí. Ya hoy la dictadura no le quedó más remedio que ir poco a poco tratando de decir la realidad de lo que está pasando. Y hoy admitieron básicamente lo más importante de todas las mentiras que dicen,
es que ya hay un averaje de 5 muertos por hospital en el país. 18 hospitales del sistema de salud, está hablando que están ellos admitiendo que hay 90 muertos diarios. Todavía no quisieron decir cuántos contagiados hay, ni a dónde están los brotes del contagio comunitario, pero solo con las cifras de ellos te está indicando que aquí por lo menos, si continúa ahí, estamos hablando de 2.700 muertos en el transcurso de los próximos 30 días. Y una dictadura que en vez de tratar de evitar que esto aumente, porque la realidad es otra, más bien siguen este fin de semana, trataron de organizar otras 2.000 y pico de actividades. Gracias a Dios, el mismo pueblo, sus mismos seguidores, se le está revelando, ya la liga de béisbol la tuvieron que suspender, muchas de las actividades las tuvieron que suspender porque los mismos jugadores y los mismos seguidores de ellos no quisieron llegar. Pero sigue tratando de que el pueblo se contagie. Tu análisis y tu opinión al respecto. Sí, lo primero es que no han podido esconder la creciente de la calamidad, ¿verdad? Esto de los entierros express, la cantidad de personas contagiadas, los hospitales saturados, bueno, iba a llegar un momento en que no lo iban a poder esconder. Es probablemente el único país del mundo en el que en la semana anterior, de acuerdo a los datos oficiales, los contagios subieron en 1000% y en esta semana subieron en 200%. No sé si hay otro país en el mundo que registre semejantes niveles de contagio. Con todo y las patrañas siguen escondiendo fallecimientos con otras afectaciones, la influenza, la neumonía atípica, etcétera. Pero la verdad es que esto no es una cuestión de números, es una cuestión de seres humanos, de familias que quedan en la desgracia si muere el cabeza de familia, o en cualquier caso, quien sea el fallecido, conlleva dolor, conlleva tragedia para la gente. Para el régimen se está convirtiendo en una cuestión estadística lo que es una tragedia humana, ¿verdad? Por fortuna, como vos decís, aún los seguidores, ha estado circulando un video de un militante histórico que tenía mucha credibilidad dentro de las filas del frente, que apareció que su esposa, que desarrollaba un trabajo comunitario con formación de niños con discapacidades, bueno, que apareció contagiada. Y esta persona, que ha demostrado, sin negar sus responsabilidades como militante del Frente Sandinista, pues ha tenido la valentía de encarar la situación y mostrar la tragedia de los militantes del Frente Sandinista. ¿Y qué es lo que ha dicho? Porque este no es obviamente un caso aislado y nos debe servir a nosotros para enderezar nuestros mensajes y nuestros discursos. Primero, que al darlo a conocer, sus círculos de militantes le estaban diciendo, unos que estaba vendido a la derecha y otros que no hiciera escándalo, ¿verdad? Que esto alarmaba a la población y dañaba al comandante. Pero por otro lado, como se trataba de una persona, o se trata de una persona que desarrolla trabajo en colectivos, ¿verdad? En formación y educación de niños, entonces él menciona la cantidad de llamadas de la gente que había tenido contacto con su esposa, ¿verdad? Diciéndole que, o preguntándole que cuándo había tenido los síntomas para saber si ya era portadora de la enfermedad. Y este personaje, el chino, hacía un llamado a los militantes del frente a que no era venderse a la derecha ni nada por el estilo, sino que proteger a la familia y al resto de la gente, dando a conocer cuando tenían un contagio. Y creo que esto hay que
repetírselo a los seguidores del régimen que cada vez, hay que decirlo, están prestando más oído a este tipo de mensajes porque frente a sus ojos pasan los entierros express, en su barrio se presentan los contagios y las muertes, de tal manera es que hay que seguir machacando y machacando en esta dirección. Ahora, esta estrategia de Ortega de ir advirtiendo más y más, lo está haciendo porque ya es imposible ocultar las mentiras que están diciendo, o como una estrategia para tratar de que le aprueben el préstamo que están solicitando ante el BCE, o una combinación de ambas cosas. Mira, aquí hemos dicho, y aunque provoque algún escozor a algunas personas, y es que no podemos subestimar al régimen. Esta gente trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana en todos los frentes, ¿verdad? Desde el frente de la represión, el frente de los servicios de inteligencia, el frente internacional, el frente económico, en todos los frentes, ¿verdad? Y creo que es necesario referirse a este libro de la ignominia, de la patraña, el libro de la mentira, que ellos llaman libro blanco, y creo que hay que decirlo, Jaime, son mentiras bien construidas. Cualquiera que se ponga a leer detenidamente ese libro blanco se da cuenta de las patrañas, se da cuenta de las omisiones, pero nosotros en Nicaragua, los que tenemos mayor información, pero este documento en manos de un eurodiputado de izquierda en el Parlamento Europeo es un arma poderosa. En manos de un burócrata del SICA, del BID, del BESIE, del Banco Mundial, es un argumento. Entonces no lo podemos subestimar. Es cierto que es una colección de mentiras, pero están bien hilvanadas. Y si ellos están 24 horas al día, todos los días, nosotros también debemos estar, y ya debería estar conformada una comisión, quien sea, ¿verdad? Si es de la Alianza Cívica, si es del Comité Científico Multidisciplinario, si es de la Unidad Azul y Blanco, si es autoconvocado, para hacer cuanto antes un libro sólido, argumentado y sustentado para salirle al paso a esta maniobra. No solo es discurso, Jaime, y no los podemos subestimar. Entonces, a propósito de lo que vos estás diciendo, pues están acompañando estas cifras que están dando para darle algún tipo de credibilidad a este documento que seguramente ya lo tradujeron o ya está traducido, está circulando a nivel oficial. Y quedemos claros, pues tengo que decir que he trabajado en el ámbito internacional prácticamente más de 25 años, y una cosa es la información periodística, una cosa es los comentarios y las noticias en la televisión, y otra cosa es el dato y el documento sustentado. Es fundamental la información periodística, es fundamental el comentario, pero no es suficiente si no va acompañado de documentos sólidos, legibles, que puedan circular en los ámbitos oficiales. Ahora, con toda experiencia que vos tenés con la comunidad internacional, ¿qué tanta credibilidad puede tener o todavía tiene o le queda a Ortega alrededor del coronavirus y el control y supuestamente los esfuerzos que han hecho en el famoso libro blanco que están haciendo, cuando la misma Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, han dicho que ocultan cifras, que ocultan realidades, y tienen desde hace varios días o semanas, pidieron la solicitud de poder mandar una comisión evaluadora aquí en el país y no le han contestado, se han hecho los locos. Por lo tanto, el BESIE, que es el organismo al cual le están pidiendo los 50 millones de dólares, ¿tomará en cuenta eso?
Bueno, esta es una batalla. Así tenemos que verlo, que nunca podés darla por ganada. Creo que se ha construido un aliado, porque antes, seamos claros, la OPS, yo no sé si a nivel de su sede o a nivel de su representación en Managua, tenía una actitud complaciente o cómplice con el régimen. Esta situación ha cambiado, pero yo te mencionaba, un documento como este en manos de un europarlamentario, un diputado europeo en el Parlamento Europeo de izquierda, si no hay otro documento que la mayoría de los diputados en el Parlamento puedan contraponer, aquí está lo que dice el comité científico, que contradice todo lo que está allí. Aquí está lo que dicen las asociaciones médicas. No basta un comunicado de hace una semana o de hace 15 días. Esto tenés que estarlo siguiendo todos los días y persiguiendo, porque una cosa es la burocracia. Allí hay una caja negra en la burocracia que transite. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo tan riguroso, haya publicado en su página web oficial la posición oficial del régimen? Se explica por eso, porque un burócrata recibe algo, un documento, tiene una instrucción, o tiene criterio político o no tiene, y lo pasa, ¿verdad? Y de repente te aparece en el sitio web oficial del Fondo Monetario Internacional la posición oficial del régimen. Lo que estoy haciendo yo es una apelación a que no nos durmamos en nuestros laureles. Esta es una batalla. Ahí donde entraría entonces una de las problemáticas que es que aquí no hay una oposición unida. Esa coalición nacional, que más adelante vamos a tocar el tema, no goza ni de la credibilidad ni el respaldo de la mayoría de las personas, y menos ahora con todas las denuncias que se han hecho. Aquí entonces un documento del observatorio respaldado por aquellos 500 y pico de médicos que firmaron aquel llamado que le hicieron a Ortega a tomar la medida adecuada, eso sería, y hacer circular un documento de ese tipo con la realidad que está pasando en todos los hospitales, ese sería un documento para contrarrestar la mentira y la estrategia de falsedades que está haciendo esta dictadura. Fíjate, Jaime, que vos lo estás diciendo a bote pronto, pero a mí me parece que esa sería la vía, porque probablemente una organización ya con un perfil político podría verse con el sesgo de un perfil político, pero si vos tenés un triángulo con los médicos que suscribieron esa posición tan sólida, este trabajo sistemático que ha venido haciendo el observatorio, y si multidisciplinario, donde hay no solamente médicos, creo que tendría una gran potencia, y esta es una oportunidad, a propósito de lo que estás mencionando, para hacerle un llamado, ¿verdad? Que no subestimen ni sus propias capacidades ni las del régimen. Realmente el de los médicos ha tenido resonancia internacional. He visto cómo a representantes del comité multidisciplinario lo han invitado a tener diálogos a nivel centroamericano. He visto cómo ha persistido el observatorio, y creo que si estas tres espacios juntan esfuerzos, muy rápidamente pueden elaborar un documento sólido, y después que lo respalde quien quiera respaldarlo. Pero me parece que esta es una iniciativa que marca Jaime Arellano en la nación, que deberíamos de promover rápidamente. Vamos a iniciar. La mayoría de ellos nos ven este programa y te escuchan a vos. Así que, pero la idea es te oír las tres partes. Yo había hablado del observatorio y el grupo de médicos que firmaron aquellos 500 y pico médicos. ¿Cuál es la tercera parte que vos decís? El comité científico multidisciplinario, donde hay epidemiólogos, donde hay otros profesionales de otra formación. ¿Y ellos no son los mismos del observatorio?
No. Pues hay unos que están en los tres, ¿verdad? Pero no son iguales, porque el de los médicos solamente son trabajadores de la salud, el del observatorio está concentrado en los datos de la pandemia, el comité multidisciplinario es más amplio, tiene su página web, etcétera, y hay profesionales serios ahí, y sería un ejercicio de autogobierno auténtico desde la sociedad civil que le salga al paso a esta maniobra del régimen que no podemos subestimar. Antes de seguir, quiero detenerme un momento para darle mi más sentido pésame a Verónica Chávez, a su esposo Miguel y a toda la familia. Nos acaban de informar que el papá de Verónica, don Mario Chávez Telles, falleció de problemas respiratorios, tuvo un paro respiratorio y desgraciadamente pues ya no está con nosotros. Yo tuve el honor y la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, un hombre bien claro, bien directo, no andaba con mucho rodeo, quería a Verónica como loco, lógicamente, a Miguel también, así que nuestro más sentido pésame a la familia Chávez, a Verónica, a Miguel, a sus hijos, a los nietos y a todos aquellos amigos que conocieron a él, una persona, a don Mario, Nelson, que trabaja conmigo, que lo quería y lo apreciaba mucho. Así que, desgraciadamente, otra pérdida más de gente buena. Y desgraciadamente los buenos se están yendo y los malos jodidos se están quedando. Pero dame la interrupción, Enrique. No, Jaime, al contrario, yo igual quisiera expresar mis sentimientos, mis condolencias a la familia, porque tengo que decir que de vez en cuando recibía mensajes de su parte, ¿verdad?, sobre los comentarios que yo hacía en la corporación. No siempre estaba de acuerdo conmigo y me hacía llegar sus mensajes, siempre atentos, siempre siguiendo las realidades del país. Así que un sentimiento de condolencia a sus hijas, a sus hijos, a Miguel, a sus nietos, ¿verdad? Y bueno, una pérdida lamentable que nos anima más bien a redoblar nuestro esfuerzo para que esta calamidad se contenga cuanto antes y cause los menores daños posibles frente a esta irresponsabilidad criminal del régimen. Así es, desgraciadamente que paz descanse y que del lado del Señor y la lucha continúa. Quiero también agradecer a Nelson, que lo quería mucho, está aquí al lado mío y de una manera muy profesional pues está continuando haciendo el trabajo en un momento aún con las lágrimas de sus ojos. Volviendo al tema, entonces la idea es crear un libro azul, están sugiriendo un libro azul. Un libro azul y blanco. Un libro azul y blanco de la realidad y además denunciar lo que esto sigue convocando actividades masivas, pues. Sí, y ese libro se podría mandar, entregar a la embajada, a las oficinas del BESI aquí en Nicaragua, dárselo al doctor Álvaro Ramírez en Europa y a los diásporas nicaragüenses en Europa que han hecho un tremendo trabajo también. Y así como ellos están tratando de engañar, yo creo que la comunidad podrá engañar tal vez a los tecnócratas, digo yo, Enrique, aquellos que están pendientes más de los documentos y creen, pero ya los dirigentes de estos organismos, los que presiden estos organismos, ya está muy claro. Pues yo creo que la probabilidad de que Ortega logre conseguir un préstamo en alguna de estas organizaciones, tomando en cuenta que ya los mismos presidentes de la región
Ya se dieron cuenta lo torpes que Ortega y lo que sigue provocando condiciones, en vez de ayudar, está promoviendo que las cosas se empeoren más, tanto en lo de salud como en lo económico. Ya ves que la traba de la frontera es de Nicaragua, ya no es de Costa Rica, es de Nicaragua, y una propuesta que hay para seguir un protocolo de salud, de seguridad sanitaria, Nicaragua no lo quiere aceptar. Bueno, esto lo tocamos en la ocasión anterior. Mi punto es que no podemos dormirnos en nuestros laureles y pensar que vamos ganando, pero no es que ya ganamos. Así es. ¿Verdad? Esta batalla hay que sostenerla todos los días. Aquí está. Para ellos este es un arma, ¿verdad? Porque además tiene varias partes, ¿no? Una primera parte es política económica para decir que aquí era el paraíso, que destruyeron los golpistas con el apoyo de Estados Unidos y muestran cifras que son perfectamente rebatibles. Presentan las políticas, todos los avances que supuestamente tenían el sistema de salud, después todas las medidas que tomaron en prevención y cómo lo están combatiendo ahora, ¿verdad? Pero es un documento sumamente vulnerable, pues si son patrañas, entonces incluso confiesan cosas que habían ocultado. Nosotros veníamos para hablar de economía, ¿verdad? Y vos te acordás desde antes del 18 que con datos intentábamos demostrar, ¿verdad?, las falsedades del régimen. Bueno, ahora toman como argumento de que más del 80% de la fuerza de trabajo de Nicaragua está en la economía informal, algo que siempre se empeñaron en ocultar. Ahora exhiben que es el segundo más pobre, el país más pobre de América Latina, cuando llevan bastante más de 10 años gobernando a su gusto y antojo. Entonces, y después lo de las cifras, ¿verdad? Entonces, sí creo, obviamente se trata de una sarta de mentiras, pero hay que desmontarlas. Y me parece que la mejor manera de desmontarlas es de manera profesional, con profesionales serios, comprometidos, como los que pertenecen a esos tres espacios que hemos mencionado. Tocando alrededor del mismo tema, porque aquí, desgraciadamente, el pueblo de Nicaragua está luchando contra una dictadura que nos quiere matar y está matando, más la represión, más la falta de Estado de Derecho, más todo lo demás. Y ya no digamos una crisis económica que se sigue profundizando aún más y que esta dictadura no está haciendo nada, al contrario, está perjudicando. Pero me gustaría oír tus puntos de vista alrededor ya de la sanción al general Avilés. Ya han pasado varios días desde que se anunció la sanción y no hemos visto ni oído ningún comentario ni ningún comunicado por parte ni de la dictadura ni del ejército. ¿Tu opinión? Sí, mira, aquí hay varios ángulos. El primer ángulo es desde la perspectiva legal, ¿verdad? De acuerdo con el Código Militar, el jefe del ejército es el representante legal del ejército, ¿verdad? Como comandante en jefe. En consecuencia, si ellos persisten en dejar a Avilés al frente del ejército, vamos a encontrarnos ante la aberración de un jefe del ejército supremo que no es representante legal de la institución. Entonces, para que pueda continuar al frente del ejército, porque representación legal significa firmar contratos, contraer obligaciones, etcétera, además de la representación institucional. No creas que están dormidos en sus laureles. A esta altura están corriendo para establecer qué reformas le van a hacer al Código Militar, porque también el jefe del ejército es el presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social se ha transformado, en su origen era un fondo para asegurar el retiro de los oficiales, la pensión de retiro de los oficiales, una especie de INS
de Instituto de Seguridad Social, pero para los militares, y con una maniobra aquí, una jugada allá, o unos recursos aquí, otros recursos allá, se ha transformado en un grupo económico poderoso que tiene participación en bancos, es propietario de hoteles, instalaciones turísticas, empresas constructoras, Tienen decenas de millones de dólares en la bolsa de valores. Y además con inversiones en el exterior. Entonces ahora el jefe del ejército, por lo menos mientras siga siendo Avilés, ya no puede ser presidente de lo que más probablemente cuiden en este momento los oficiales, que es sus pensiones de retiro. Esto no lo pueden hacer porque es lo que es más fácil de contaminar frente a las sanciones del Departamento del Tesoro. Tienen que quitarlo como presidente de la Junta Directiva del instituto. La pregunta es, ¿hará Ortega lo mismo que hizo con su consuegro? Quitarle representatividad, pero dejarlo al mando. Y lo otro, la policía no es lo mismo que el ejército. Pues el ejército, hay cierto grado de respeto a tu superior, está la cuestión militar. ¿Qué tanto respeto podrá trabajar un general del jefe del ejército sin tener la capacidad de poder ser el representante legal y además con señalamiento, pues, con acusaciones? Empezaba con la parte propiamente legal que lo va a hacer pegar carrera para modificar el Código Militar, pero también hay aspectos institucionales. El ejército, hay que decir, que venía cultivando una buena relación, se habían esmerado en cultivar una buena relación con los mandos militares de Estados Unidos. Bueno, ahora mientras Avilés esté allí, esas relaciones están fracturadas y también están fracturadas las relaciones con los otros ejércitos. Recordemos que hace apenas un mes, el ejército había participado en unas maniobras conjuntas en el Caribe con ejércitos norteamericanos, colombianos, latinoamericanos, para combatir este narcocártel de los soles que, según la misma administración norteamericana, encabezada por Nicolás Maduro y su círculo de poder. Entonces, y allí, en esos vínculos de ejército a ejército, vos no le podés poner al jefe del ejército de Colombia o de Guatemala, pues, no le puedes poner a un subalterno, porque se sienten incuñados. Los jefes de ejército son jefes de ejército. Ese es un segundo impacto, pero obviamente el principal impacto es político, ¿verdad? Aquí... Ahora, eso quiere decir que el ejército de Nicaragua o cambia a Avilés, ¿verdad? Y lo mandan a retiro, ¿verdad? O se va a aislar, lo van a aislar, porque pues sí, pero, no lo van a invitar a ninguna reunión de jefes del ejército, porque los demás jefes del ejército no se van a querer sentar con un jefe de ejército sancionado, pues. Ni con uno sancionado, difícilmente lo van a invitar, ni con un subalterno, ¿verdad? Porque como en los militares el tema de la escala, de los rangos, es tan especial, yo me siento con lo de mi rango, ¿verdad? Pero si yo soy un general, no me voy a sentar con un teniente coronel, ¿verdad? De segunda línea. Pero aquí lo fundamental es el mensaje de la administración norteamericana. Estemos claros de que los hechos por los cuales se sanciona a Avilés pasaron hace casi 2 años, ¿verdad? ¿Por qué no antes y por qué ahora? Obviamente porque esto ha venido obedeciendo a una estrategia y resolvieron finalmente tirar a la cabeza, no por las tarjetas de crédito o las cuentas bancarias del general, sino que para enviar un mensaje contundente al ejército y a Ortega. Y aquí hay que decirlo, ¿verdad? Cuando uno tiene cierta edad, pues los hechos los ve en una perspectiva histórica, ¿verdad? La Guardia Nacional, que marcó prácticamente la mitad de la historia del siglo XX de Nicaragua, tuvo una oportunidad
de desprenderse del somocismo. No se desprendió y cuando intentaron hacerlo algunos oficiales ya era demasiado tarde, fueron fieles hasta que Somoza se montó al avión que lo sacó del país y ahora la Guardia Nacional o no la recuerdan o es que se reconoce que habían oficiales profesionales, ¿verdad? Que habían oficiales profesionales. Al final la historia los metió en el saco a todos y quedaron barridos y en el basurero de la historia. Entonces ahora, el ejército... Hay una realidad, Enrique, sobre lo que estás comentando ahorita. Vos hiciste la pregunta, ¿por qué ahora y no antes? Según mis fuentes, las decisiones de ahora en adelante que va a tomar Trump alrededor de Latinoamérica va a ser tomado como prioridad qué le puede caer, qué le puede beneficiar políticamente con la diáspora latina, sobre todo en el sur de la Florida. Y la diáspora nicaragüense en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos, porque es la que le interesa a Trump, ¿verdad? Y la diáspora venezolana y la diáspora cubana quieren acciones fuertes, seguidas y profundas contra las tres dictaduras, las tres, Ortega, Maduro y ¿cómo que se llama? Y Castro, pues, Cuba. Entonces, me decía mi fuente que había un debate alrededor el debate que se venían teniendo en los Estados Unidos entre el Departamento de Estado era si era oportuno o no sancionar a Avilés o al ejército, porque había algunos que creían que eso más bien lo iba a acercar más a Ortega, en vez de mantener la independencia o cierto alejamiento con Ortega, esto lo iba a procurar acercarlo más a Ortega, ¿verdad? Pero ya el equipo de campaña de Trump dijeron, no, papá, eso se acerque más a Ortega o no se acerque más a Ortega, esto es lo que quiere la diáspora del nicaragüense en el sur de la Florida y vamos a hacer porque de todas maneras ellos son los que van a votar por Trump, pues, o lo van a castigar. Por lo tanto, las decisiones que va a tomar, según mi fuente, Trump de aquí en adelante, van a ser de acuerdo a las sugerencias que le hagan su equipo de campaña en el sur de la Florida sobre cómo va a beneficiarlo más alrededor de tanto la diáspora nica, la diáspora venezolana y ya no digamos los cubanos que están allá. O sea, ya inclusive, pues, o sea, el panorama político cambia porque ya antes, por ejemplo, el Departamento de Estado podía preguntarle al embajador de Nicaragua, de los Estados Unidos de Nicaragua, ¿qué opinás que debemos hacer aquí o allá? Y el embajador de Nicaragua, más el secretario político de la embajada, etcétera, mandaban su argumento. Ahora no van a tomar, ya la prioridad no va a ser las recomendaciones de la embajada o del secretario político de aquí. Las recomendaciones van a ser del equipo de campaña del sur de la Florida. Y si le dice, mira, esta acción te va a caerle bien a los nicaragüenses o a los venezolanos o a los latinos en el sur de la Florida, esa es la acción que van a tomar. Sí, mira, yo he escuchado el argumento de que estas medidas pueden acercar más a Avilés a Ortega. Yo respondo a ese argumento diciendo, ¿y qué más cerca quieren que esté? ¿Ya? Es decir, lo va a acercar más. ¿Y qué es lo que más cerca puede haber estado o puede estar si le ha renovado el mandato por un tercer periodo? Más cerca no puede estar. Es que yo creo que ese argumento lo hacen, Enrique, aquellos que todavía tienen la esperanza de convivir con Ortega. Y esa es la problemática. Hay algunos incrédulos que todavía creen que con Ortega se puede convivir y no se dan cuenta que Ortega nos quiere destruir y no va a descansar hasta que nos destruya. Sí, pero un argumento que te lo apeas con solo soplarlo, pues, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué más cerca querés que esté? Pero ya que la misma prensa, si no me equivoco, uno de sus editoriales hizo ese debate. Bueno,
Pero después yo recuerdo que vos ya hace más de un año venís insistiendo en este punto y creo que es el momento de elevar el tono en esto, ¿verdad? Y tal vez recordarle a los nicaragüenses que no conocen muy bien el sistema electoral norteamericano, ¿verdad? El sistema electoral no es universal, un ciudadano, un voto, sino que cada estado de la Unión Americana tiene determinado número de votos. Y recuerden, para quienes tienen suficiente edad, que la presidencia de Bush se resolvió en un condado de la Florida, por unos cuantos votos que hubo que recontarlo en Florida. Entonces hay una serie de estados que son... Bush ganó, perdóname que te interrumpa, solo para darte, cuando Bush le ganó la reelección al que era por el estado de la Florida, ganó por 101 votos, ¿verdad? Después de haber contado todos los votos. Trump ganó la primera cuando se eligió, ganó el estado de la Florida por 130,000 votos en todo el estado. O sea, 130,000 votos fue la diferencia entre Trump y la Hillary Clinton en el estado de la Florida. Entonces, lo que quiero decir es que en este momento los nicaragüenses en Estados Unidos adquieren un peso político mayor que todo el tiempo anterior. Así es. ¿Verdad? Y es importante, sobre todo los de Florida, que valoren ese peso político teniendo en cuenta a cómo la han tenido, que hay que reconocerlo, que no han desmayado los nicaragüenses en el exterior con su acción constante, ¿verdad? Pues este es el momento de redoblar el esfuerzo, de valorar el peso político interno que tienen, considerando las realidades de Nicaragua, por cuya libertad tanto empeño en recursos financieros, desvelos, actividades, etcétera, valga la redundancia, empeñado durante estos últimos 2 años. Así es que una apelación a los nicaragüenses, sobre todo los residentes en Florida, a que valoren el peso político de su voto y que orienten su acción política teniendo en cuenta las realidades de Nicaragua. Ahora, Enrique, estos sectores de la oposición o sector de la oposición que todavía tienen esperanza de que Ortega va a recapacitar, de que Ortega va a cambiar, de que Ortega los va a llamar para negociar unas elecciones libres y transparentes, donde él pueda competir, pues, entre comillas, competir, ¿verdad? Porque no creo que Ortega nunca permita unas elecciones libres y transparentes en este país. ¿Qué más pueden estar esperando para reaccionar, hombre? Ortega, ya vemos con el coronavirus, sigue promoviendo las actividades masivas, sigue obligando a los padres de familia a tratar de que manden a los hijos a su colegio. Gracias a Dios los padres de familia no están mandando a sus hijos al colegio. Yo lo he dicho aquí, aquel padre de familia que mande a su hijo al colegio es cómplice de la dictadura si algo le pasa a su hijo o a su familia. Porque nada importa que pierda un año, pero no que pierda la vida. Pero el tipo de coronavirus, ya sabemos que esta dictadura está haciendo todo para que nos contagiemos. En la parte económica, ya hizo todo lo que pudo hacer para complicar más la vida. Hizo reformas tributarias, más impuestos, trabas, anda haciendo, ¿cómo se llama?, reparos por todos lados, ¿verdad? No quiere aprobar ninguna incentivo para ayudarle, no le permitió a los bancos reestructurar préstamos. Por lo tanto, cada día que pasa hay empresas que cierran, pequeños negocios que ya no aguantan, más gente al desempleo. Entonces lo que yo digo es, hombre, ¿basado en qué? Hay todavía gente que cree que pueden convivir o que Ortega va a cambiar. No le entiendo, loco. Bueno, la verdad es que yo tampoco, Jaime,
tal vez el próximo programa, casi, aunque eso no existe genética política, ¿verdad? No existen genes políticos, pero cuando uno ve la historia de Nicaragua, la vez pasada mencionaba un escrito de un periodista allá a mediados del siglo XIX, recién habían pasado como 40 años de la independencia de Nicaragua, e hizo un escrito, ¿verdad?, que se llama El modo de hacer política en Nicaragua. Y en ese escrito, una de las cosas que pone de mayor relieve es la desesperación por el cargo, ¿verdad? Los que estaban en política, su desesperación y su sentido de la política era el cargo. Más recientemente, pues hemos tenido con los pactos de Agüero, después con los pactos con Alemán, etcétera, de manera persistente ese afán por el cargo. Incluso leyendo uno de los diarios, una de las publicaciones de Pedro Joaquín Chamorro, igualmente hacía referencia a eso, ¿verdad? Cómo la historia en Nicaragua y los comportamientos de quienes estaban en política seguían siendo los mismos. El pasado no terminaba de pasar, seguía siendo presente en las condiciones actuales. Si ya en las condiciones anteriores, antes de la pandemia, pues estaba claro, ¿verdad?, que una negociación con Ortega que no fuera teniéndolos contra las cuerdas, que es la única manera en la que cuando él entiende, ¿verdad?, que Ortega jamás va a hacer una concesión por sí y ante sí que lo pueda desplazar del poder. Hay quienes dicen, y este es un argumento que me parece igual bastante tonto, ¿verdad?, que lo que ocurre es que Ortega sí puede porque ya estuvo en una ocasión gobernando desde abajo, ¿verdad? Y a lo mejor con esa esperanza puede lanzarse a unas elecciones y que si las pierde puede aspirar a seguir gobernando desde abajo. Jamás se va a lanzar esa suerte otra vez Ortega, porque sabe que en esos años fue porque le temblaron las rodillas a quienes le tuvieron la pistola en la cabeza, ¿verdad? Recordemos que con el caso de Soylamérica, Arnoldo Alemán y el PLC controlaban el poder judicial, ¿verdad? Y lo tuvo de rodillas, lo podía haber enjuiciado, lo podía haber apresado, lo podía haber condenado, pero lo que hizo fue darle la mano, levantarlo y negociar con él. Cuando le tocó a Ortega, no titubeó un minuto para mandar a Alemán a la cárcel. Igual en la década de los 90, hay que decir pues que Ortega quedó tan arrinconado que solo tenía 5 diputados en la asamblea. Y cuando se produjeron algunos ida y venida, Antonio Lacayo le dio la mano y empezó a negociar y prácticamente le levantó el perfil. Entonces, un día de esto vamos a tener que hacer un programa para que analicemos la historia de qué pasó cuando hubo la rebelión dentro del sandinismo y a Ortega lo dejaron con una bancada de 5 diputados. 5 diputados. De 5 diputados y el MRS tenía la mayoría. ¿En qué falló el MRS? ¿Y qué hizo Ortega para poder sobrevivir? Un día de esto deberíamos hacer un programa cuando ya pase toda esta pandemia porque es interesante saber en qué falló el MRS al no poder convertirse en ese gran partido que el Frente Sandinista sí volvió a revivir, pues, ¿verdad? Sí. Y Ortega se salvó, pues, yo he oído anécdotas de que a Ortega inclusive le iban a pasar la cuenta en un congreso en Estelí, lo iban a destituir, y fue la Mónica Baltodano con su esposo que lo salvaron en ese momento y pidieron un voto de confianza y lo salvaron de que lo destituyeran, y así he oído varias anécdotas, pero un día de esto sería interesante para la historia, ¿verdad? Saber qué pasó por un lado y qué pasó para los otros.
Incluso en un tiempo se perdió ahí por Irán, por Irak, etcétera. Pasó tiempos perdidos, pero bueno, esa es otra historia. El punto aquí es que Ortega no entró a la política ayer, tiene 40 años, más de 40 años, ¿verdad? Porque empezó en la política antes de 1980, tiene más de 40 años de estar en política y no tiene prácticamente nada que esconder, salvo para el que no quiera verlo, ¿verdad? Ahora, y Enrique, pensar. Ahora con esta situación, porque la política de Nicaragua y el escenario político de Nicaragua, después de las sanciones a Avilés, cambia. Así es. ¿Para dónde va a cambiar y cuánto va a cambiar? Depende de muchas cosas, pero que va a cambiar, ya no es la misma. La propuesta de Iniciativa por el Cambio, de subirle la parada a Ortega, de desconocer a Ortega, de nombrar un gobierno de transición que sirva para lograr tratar de terminar de sacar a Ortega y organizar unas elecciones libres y transparentes en este país, pero que ninguno de los miembros de esa Junta de Gobierno de Transición pueden aspirar a cargos de elección popular. Vos ves esa iniciativa y tomando en cuenta que cada día que pasa más gente se va dando cuenta que nada bueno pueden esperar de Ortega, que este nunca va a cambiar, que no va a negociar nada y que no se puede convivir con él para aquellos que quieren convivir con él. ¿Vos ves esa iniciativa por el cambio, ese movimiento, agarrar más fuerza? Sí, mira, antes de responder esa pregunta voy a dar un paso atrás y a mencionar lo siguiente. Esto, pues, ojalá y el tiempo me desmienta, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo que Ortega no es que sus cálculos sean correctos, pero son los cálculos de los que él parte. Uno de sus cálculos es que algunos grupos empresariales grandes no van a aguantar el ácido, ¿verdad? De la crisis, y que cuando sientan que puede desmoronarse la sustentación de sus capitales, no van a tener alternativa o de manera directa o por debajo de la mesa abrir una ventana de negociación para poder intentar salvar. Ese es el punto, Enrique. Ya hay aquí, o lo que pasa es que vos vives en Nicaragua, que estás muy bien enterado de todo lo que pasa aquí. Aquí ya se ha filtrado de que hubieron intentos de varios de esos grandes capitales de sentarse con Ortega. Bueno, y ella lo mandó al diablo, al carajo. Le dijo que le pidiera perdón primero y de que después fueran a Washington a que le quitaran las sanciones y después tal vez iba a pensar si hablaban con ellos o no hablaban con ellos. Entonces bueno, ya eso ya trataron y le dieron su patadita por detrás. Pero eso sigue vivo, ¿verdad? Eso no está muerto. Pues la esperanza de que alguna vez le oiga la súplica, sí, me imagino que en algunos sí existe. Lo segundo, que también le ha medido la temperatura a Ortega, es a la oposición, ¿verdad? Y entonces él sabe perfectamente de estas divergencias, él sabe de las aspiraciones, él sabe, está bien informado de las contradicciones, ¿verdad? Porque, pues bueno, interviene teléfonos, tiene informantes y tiene un perfil personal de cada uno de los principales protagonistas. Entonces él apuesta igualmente a que un movimiento político sólido, compacto, que desafíe su poder, que tenga vocación de poder, pues realmente no se está construyendo. Está patinando como moto en lodazal, ¿verdad? Que le da vuelta y le da vuelta y le hace y acelera y oí el ruido, ¿verdad? Pero la moto da vuelta y lo único que expulsa es lodo, ¿verdad? De hecho, le puedo decir, oíme, déjame hacerte, como decir que no, estoy en los teléfonos y todo lo demás, que está correcto, pero si logró meter en el seno de la coalición a Brooklyn Rivera y a Yátama, decime cuándo oíste vos que Brooklyn Rivera y Yátama se separaron del frente. Decime cuándo han sacado
un comunicado, una conferencia de prensa o algo diciendo que se separaba del frente. Y he estado buscando por todos lados para atrás y nunca, no he visto todavía, ni he oído todavía un comunicado o unas declaraciones diciendo que se salían del frente. Lo último que salía de Yatama era y de Brooklyn Rivera que lo desaforaron porque supuestamente había falsificado una tierra o títulos de tierra con otros ahí. Le hicieron una acusación en la asamblea, lo desaforaron, lo iban a enjuiciar, de repente no lo enjuiciaron y volvió a aparecer como diputado. Entonces, oíme, la misma oposición le da bien. Y ahora es uno de los grandes decisores de la coalición. Sí. Bueno. Más infiltración que esa que puedes tener, hombre. Pero bueno, podés apartar a Rivera y de todas maneras te quedan los problemas para construir una coalición. Bueno, ya llevamos más de 3 meses quienes estábamos esperando que la coalición se constituyera y por lo que vos mencionabas, estamos más largo ahora que el 25 de febrero, ¿verdad? Entonces, ya viste el comunicado que nos sacó el PLC y las negociaciones que se dieron el sábado. Esa es la segunda, seguramente el segundo cálculo, y él piensa que lanzando un hueso allí de unas elecciones, una negociación, por lo menos van a haber 2, 3, 4, no sé cuántos que se van a ir detrás de la finta con el afán de ir a ocupar un cargo, ¿verdad? Entonces esa es una segunda apuesta que está también en el escenario. En este contexto hay distintas alternativas, ¿verdad? Una de ellas es la de la Iniciativa por el Cambio, pero a mí me parece que toda propuesta para que tenga viabilidad tiene que partir de un respaldo plural, amplio, sólido, no solo en el exterior, sino que también en el interior del país. Y a mí me parece que el desafío no basta con la declaración de intención, ¿verdad? No basta con la propuesta. Hay que construirle una plataforma y ese es el desafío que está por delante para cualquier propuesta, construir una plataforma sólida con una estrategia definida. No tiene que tener organización en todo el país, no tiene que tener, porque aquí también estamos equivocados si pensamos que va a haber un Salvador, sino que un conjunto no de rostros, sino que de rostros y de cabezas, ¿verdad? Porque también esa es otra gran equivocación, creo yo. Queremos caras nuevas, dicen, y hay cara nueva con cabeza vieja, ¿verdad? Porque hay caras nuevas con cabezas viejas, ¿verdad? Así es. Entonces, y solo hace una finta y se lanza todo el pasado, todos los lastres del pasado con un rostro fresco y juvenil, ¿verdad? Pero en la cabeza todo es retrógrado. Entonces, creo que hay que construir esa plataforma política, organizativa y con una estrategia definida para que una propuesta de este tipo pueda ser viable. Ahora, ayer no sé si viste el programa ayer que tuve a Freddy Nava y a Denis Montano, 2 miembros del Consejo Nacional del Movimiento Campesino. Y ellos ayer dieron la primicia en el programa, no me imaginé, y ellos quisieron tocar el tema, no era ese el tema, pero al fin acá tocaron el tema de la coalición. Y ellos anunciaron, dieron la primicia ayer, que ellos son 14 miembros del Consejo Nacional y que hay más de la mitad, decía él, no te puedo decir 9, 10, 11, dice, que ya estamos seguros de que no queremos seguir en esa coalición nacional. Y mencionaba que una de las razones es precisamente Brooklyn Rivera y que Yatama, y que sobre todo Yatama votó a favor de la ley del canal y la estuvo promoviendo. Entonces, si supongamos que eso se convierte en realidad y se salen, el movimiento campesino, afuera están los jóvenes, pues los jóvenes más conocidos, pongámosle, las agrupaciones de más jóvenes, la Queca, Lester, Max y todos los demás. ¿Qué le queda a esa coalición? Pues, o sea,
¿Qué credibilidad y qué representatividad puede quedar en esa coalición? Sí, a mí me parece que, pues lamentablemente, no importa cómo se llame, ¿verdad? Lo ideal sería que fuera la coalición porque mucha gente, hay mucha inversión, mucha esperanza, mucha expectativa y cada vez que se desinfla una iniciativa de esta repercute en la moral de la gente, en la credibilidad de la gente. No es cierto que la pérdida de credibilidad de un proyecto inmediatamente se traslada a la credibilidad de otro proyecto. No, ya va muy desgastado. El problema para mí es que si no cambiamos, y la vez pasada lo mencionamos, si no erradicamos de nuestras propias cabezas al pequeño Zelaya, al pequeño Somoza, al pequeño Ortega que llevamos de caudillismo, de arribismo, de oportunismo, de sectarismo, de personalismo, de anteponer los intereses de grupo por encima de los intereses, llámese como se llame, esté integrada por quien esté integrada, proclame lo que proclame, pues la suerte va a ser la misma. Y ese es el gran aliado de Ortega y es el aliado que tienen nuestras propias cabezas. Entonces, si no derrotamos a ese pequeño sectario, autoritario, caudillito que llevamos en la cabeza, pues a donde vayamos y como nos llamemos y como nos vistamos y del color que seamos, vamos a ir reproduciendo esa conducta. Yo, ahora que te oía, decía, bueno, qué felicidad, ¿verdad? Porque realmente tengo que decir que nunca me he sentido mejor que estando fuera de toda organización política, porque no tengo que callarme nada, ¿verdad? Así es. Pues uno tiene que tener una prudencia, una consideración, pero ya no tengo que atarme por lo que dice el partido o la organización. Entonces, creo que es fundamental el papel que nosotros, los que estamos fuera, podemos hacer para ver cómo se logra construir Ahora, aquí, esto. Para no seguir con esto patinar como está patinando la coalición o la mesa multisectorial, porque la coalición no se ha formado, hay que aclarar para no crear confusión, ¿verdad? No, y tenemos claro, como lo decía Carlos Sánchez, el boliviano, en la oposición tenés dos sectores, uno que quieren convivir con Ortega y otro que quieren sacar a Ortega. Si tratar de tener a los dos juntos, nunca se va a llegar a ningún lado porque los dos se quieren imponer al otro. No es mejor ya decir, hombre, formar una unidad, una alianza de aquellos que quieren sacar a Ortega y otra alianza que quiere convivir con Ortega o negociar con Ortega y ver cuál de las dos alianzas o coaliciones el pueblo respalda. Y al final de cuentas eso es lo que queremos, que el pueblo decida a quién respaldar. Ya no es hora de hacer eso, Enrique. Bueno, mira, ahora sí no estamos, me siento más cerca de lo que vos estabas diciendo, porque en otros momentos se planteó de izquierda, de derecha, de sectores populares o de sectores empresariales, etcétera. A mí me parece que si el objetivo efectivamente es salir de Ortega, sí, cuando uno lee los programas hay una coincidencia de programas y las diferencias son de intereses y de estrategias, lo mejor es transparentar eso. Jamás ha habido en la historia de Nicaragua una unidad monolítica, exhaustiva, que comprenda a todos, ¿verdad? Ni la hubo en el 79, ni la hubo antes del 79. Ahorita que vos estás mencionando, recuerdo cuando Agüero pactó con Somoza y después cuando fue desplazado y un sector aparecía como oposición oficial a Somoza y Pedro Joaquín Chamorro formó la UDEL que confrontaba a Somoza y a esta oposición leal a Somoza. Igual pasó en el 79. Pues lo mataron. En el 90 también
también es un mito pensar que hubo unidad. Al final la gente se fue hacia la UNO porque mostró una propuesta, una credibilidad y una candidata creíble, Eso es ¿verdad? Pero ahí hubo... Por eso que yo creo que eso es lo que ya se debería de hacer, pues ya hay que dejarse de hipocresía, hermano. Y el que quiera convivir con Ortega y cree y negociar con Ortega y cree que ese es el mejor camino, porque sería, pues, de mi parte, son insulsos creer que Ortega va a negociar con ellos de buena fe. Y aquellos que queremos sacarlo de una vez por todas para cambiar la cosa, para realmente cambiar la cosa en este país. Y que el pueblo decida con cuál de las dos opciones se va. Yo creo que ya estar con pañuelos tibios y eso ya es hora que aquí quitémonos los guantes, bro, y decir, mira, ya decidí, vos querés convivir con Ortega, querés que negociar con Ortega, está bien, hace tu propuesta al pueblo. Hay otros que decimos, no queremos sacarlo. Bueno, hagámosle la propuesta al pueblo y que el pueblo empiece a respaldar y a decir que a quién respalda y a quién apoya. Lo que ocurre, Jaime, primero, que eso es transparentar la situación. Segundo, que es realista, porque es una ilusión estar pensando construir una unidad que no se puede construir, ¿verdad? Y en tercer lugar, es la forma de desafiar en realidad a Ortega. Si quienes piensan que por la vía negociada se puede sacar a Ortega y obtienen el respaldo y lo sacan, pues bueno, bendito Dios, ¿verdad? Pero creo, fíjate que aunque lo está planteando ahorita y yo soy más bien amigo de la convergencia y de propiciar espacios, estoy clarísimo de que una unidad monolítica no va a haber, no se va a dar. Que es seguirnos engañando y engañando a la gente y erosionando la credibilidad y la moral y las esperanzas de la gente. Y lo mejor es que el que quiera pan y el que quiera vino, llamándole pan al pan y vino al vino. Siento de que no... Perdóname, continúa, Enrique, continúa. No, que me siento bastante aproximado a ese planteamiento y no seguir con paños tibios tratando de construir quimeras y castillos de arena, ¿verdad? Que decepcionan, y lo que es peor es el mejor, después de lo que tenemos en la cabeza, el mejor aliado de Ortega, este mito de una unidad que nunca ha existido en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Que no es viable en el momento actual. Y por último, una unidad exhaustiva tampoco es necesaria. La historia lo ha demostrado para derrotar a un régimen dictatorial. Ahora podemos decir, parte de tu comentario final, es que de este programa salen dos propuestas. Una de ellas es que el observatorio, los médicos independientes que firmaron, los 500 y pico médicos que firmaron y denunciaron las barbaridades de Ortega, más la otra, ¿cómo que se llama? La otra comité multidisciplinario, el comité científico multidisciplinario. El comité científico multidisciplinario hagan un libro azul donde pongan la verdadera realidad de lo que está padeciendo el pueblo de Nicaragua, la verdadera realidad de los contagiados, de los muertos y lo culpable que es este gobierno o esta dictadura, de lo que está pasando, y que lo haga circular a nacional e internacionalmente, a los organismos, a la embajada, mandárselo a la diáspora para que la diáspora se encargue de hacerlo público por todos lados. Ese es uno de los acuerdos. Y el otro acuerdo la otra sugerencia que estamos proponiendo, otra propuesta, es que ya una vez por todas hay que transparentar a la oposición y que por un lado se unan los que quieren convivir y negociar con Ortega, y por otro lado que nos unamos a aquellos que queremos sacar a Ortega para realmente cambiar las cosas. Podríamos decir que esa es una propuesta conjunta de ambos. Bueno, voy a reforzar diciendo que lo inmediato es darle esta batalla al régimen con ocasión de la pandemia y de este libro que publicó. Por una parte, seguir con nuestros mensajes, seguir con nuestras acciones para que esta calamidad no sea más catastrófica. Pero por otra parte,
también darle la batalla de la opinión al régimen, que no solo se limita a la información periodística, a la información de los espacios de opinión, sino que hay burocracias, hay allí unas cajas negras en organismos internacionales que se mueven con otro ritmo, con otro tipo de información, y allí es donde hay que incidir. Lo decisivo es que no podemos subestimar al régimen ni dormirnos en nuestros laureles. Y lo segundo, que efectivamente, si queremos enfrentar a Ortega, hay que transparentar los intereses, hay que transparentar las aspiraciones, hay que transparentar las estrategias y no seguir engañando a la gente. Y efectivamente, si hay personas, grupos que piensen que es posible llegar a un entendimiento con Ortega, que yo le agrego a lo que vos decías, ¿verdad? Un entendimiento con Ortega sobre qué base, ¿verdad? De impunidad, sobre qué base de preservación de espacios de poder, sobre qué bases de con la policía, con el ejército, etcétera. Transparentar la oposición, agotar los esfuerzos por acordar una estrategia, y si eso no es posible, que cada quien se agrupe en función de sus propias convicciones, ¿verdad? No se trata de condenar aquí a nadie, ¿verdad? Salvo a los que son propiamente aliados de Ortega, y que cada quien siga su rumbo, porque de lo contrario nos estamos engañando nosotros, estamos engañando a la gente, estamos dándole armas a Ortega, ¿verdad? Y estamos creando desilusión, desencanto, desesperanza en un momento de calamidad, y nuestra obligación es, además de acompañar a la gente para enfrentar la calamidad en lo económico y en lo que concierne a la vida y a la salud, pero también mantener la esperanza viva de que podemos tener una Nicaragua distinta, que podemos tener un gobierno distinto, que podemos construir un país efectivamente con justicia, con libertad, con prosperidad compartida. Es posible. Y perdóname que ya me diste cuerda y ahora voy a terminar con un minuto más, ¿verdad? A propósito del ejército, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia a Costa Rica de los otros países centroamericanos? Una noticia que no se le ha dado mucho vuelo ni en Nicaragua por la pandemia ni a nivel internacional, es que Costa Rica hace aproximadamente una semana, en todo caso hace menos de 10 días, fue admitido en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es posible que para muchos esa sigla no signifique nada. La OCDE es conocida como el club de los países ricos, ¿verdad? Los europeos, Estados Unidos, Australia, etcétera. En el caso de América Latina, Chile, antes de su crisis, etcétera. Entonces Costa Rica fue admitida en la OCDE como resultado del trabajo de un gobierno. No, 3 gobiernos desde que se empezaron los trámites, porque hay que llenar una serie de requisitos legales, de indicadores económicos, de indicadores sociales, económicos, de fiscales, etcétera. Entonces, finalmente, después de ese proceso con 3 gobiernos, hace menos de 10 días fue admitida. ¿Cuáles son las claves? ¿Y por qué los otros países centroamericanos? Desigualdad, atraso, inseguridad ciudadana, delincuencia, fragilidad institucional. Uno, que abolió el ejército después de una guerra civil. Hay que decir que en Costa Rica, en 1950, hubo una guerra civil con miles de muertos. Y de esa guerra civil, una de las decisiones estratégicas que tomaron fue abolir el ejército. Y ya de antes habían decidido enfocar como principal prioridad la educación
sobre esos dos ejes es que se ha construido con sus problemas, ¿verdad? Pero mucho menos problemas que los otros países centroamericanos, ¿verdad? Porque, bueno, menos cañones y menos tanques son más escuelas, menos balas son más cuadernos y libros escolares, menos gasto militar es más inversión en educación y en salud. Y entonces cierro diciendo, en realidad, si nunca en la historia de Nicaragua ningún cuerpo armado ha desempeñado un rol constructivo, en realidad en una democracia, en una Nicaragua democrática, necesitamos ejército. Con eso termino. Bueno, déjame decirte una cosa, Cita. Es una, de acuerdo a cómo están ahorita, definitivamente no, pero una vez que se empezó a profesionalizar el ejército venía apoyando en muchas cosas, ¿verdad? Y se redujo considerablemente. Desgraciadamente, desde que llegó Ortega, lo trató de destruir y lo está destruyendo, pues, y volvió a convertirlo o tratar de convertirlo en un ejército partidario en vez de un ejército profesional. Pero sí es un debate también que hay que tomar en cuenta los pros y los contras de tenerlo, ¿verdad? Y sobre todo un país tan pobre como el nuestro, ¿verdad? Que esos pocos recursos los tenés que priorizar. Entonces es una buena... Bueno, pero hemos llegado al final del programa. Como siempre te agradezco, Enrique. Entonces estamos en la propuesta para que la lancemos conjunto. Estamos claros. ¿Va? Estamos claros. Entonces, te queda como tarea elaborarla, redactarla, para que la pongamos en nuestras respectivas páginas y además de mandarla a los lugares que habíamos hablado. Bueno, vamos al punto de mañana en Radio Corporación a las 6:50 de la mañana. Va a estar esto. Como ponerlo en la página y mandarlo también popular. y ponerlo y leerlo después en el programa. Correcto, estamos claros. Vaya, gracias, Enrique. Bueno, pues. amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Ya saben, no le hagan caso a la dictadura. Esta dictadura quiere matarlos, quiere seguirlo creando las condiciones para contagiarlos. Estamos en la parte más peligrosa o comenzando la parte más peligrosa del coronavirus, para que el gobierno haya admitido que se están muriendo casi 90 personas diarias o más de 90 personas diarias como averaje en este país o como promedio, ¿verdad? Hombre, está hablando de que quiere decir que los próximos 30 días, según el mismo gobierno, está hablando de 2.700 muertos, cuando la realidad es otra. Hombre, hay que cuidarse. Ya sabemos que la economía no permite que la mayoría nos quedemos en nuestra casa, pues tenemos que salir a trabajar porque tampoco en eso está ayudando la dictadura. Pues hay que tomar las medidas, la máscara, guantes, los 2 metros de distancia, no estar en ningún lugar donde haya más de 3, 4, 5 personas, ¿verdad? Cuando lavarse las manos todas las veces que pueda, no tocarse la cara, cuando llegue a su casa cambiarse de ropa inmediatamente. Esas son las medidas de protección a los seguidores de Ortega. Esta dictadura a ustedes no les importa, a pesar de que muchos de ustedes están contagiados, ya muchos de ustedes han muerto, líderes de ustedes han muerto por seguir las instrucciones. Vean, oigan las declaraciones de Caldera, Juan Caldera, creo que se llama, Juan Caldera, el de los pollos, que sobrevivió, gracias a Dios de milagro, pero logró sobrevivir, ¿verdad? Que decir que si él hubiera tomado las medidas, a lo mejor no se hubiera contagiado, lo más probable es que no se hubiera tomado el coronavirus. Y no puedes decir, acusar a ese que es contrarrevolucionario, golpista o todas las demás locuras que dice esta dictadura. Por otro lado, yo creo que también es hora, como decimos en la propuesta, de que ya la gente empiece a definir quiénes son aquellos que quieren convivir con Ortega y quiénes somos aquellos que realmente queremos sacar a Ortega. Mientras tanto, protéjanse, sigamos rezando, sigámosle pidiendo a Dios que nos siga ayudando, porque definitivamente Dios nos tiene que estar ayudando, porque de otra manera ya debería de haber muchísimos más muertos de lo que hay y mucho más contagiados de lo que hay. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.